Obviamente, como veremos a continuación en varios ejemplos, las citadas potencias coloniales no aplican a sus compatriotas el mismo derecho que tienen la osadía de exigirle a países como el nuestro. No debe sorprender entonces que, cuando juicios similares se pretenden efectuar en los países colonialistas sobre sus nacionales, los acusados son sobreseídos o directamente los juicios no se inician. Asimismo, en el colmo de la hipocresía, cuando una nación a la que ellos consideran inferior pretende aplicar la justicia universal contra uno de los nacionales de la potencia colonialista, ésta no lo acepta, pretende que no se le juzgue y exige que se le devuelva a su nacional en caso de estar éste detenido por ese país. Como ejemplo, voy a tomar casos de Francia, España e Italia, naciones colonialistas y emblemáticas en la aplicación de la justicia universal, aunque únicamente, como ya he dicho, sobre los nacionales de países por ellos considerados inferiores. En el primer ejemplo francés, existieron sectores políticos argelinos que pidieron que se investigara la conducta del gobierno galo durante su guerra de independencia, acusando a varios funcionarios de esa nación por su responsabilidad directa en el asesinato y tortura de religiosos y patriotas. No puede omitirse que Argelia tenía 9 millones de habitantes al comenzar su guerra de independencia y finalizó la misma con solo 8 millones. De más está decir que el gobierno francés, reconocido por ciertos grupos como emblemático en la defensa de los derechos humanos, no solo permanentemente rechazó tomar alguna medida jurídica contra los acusados, sino que muchos de ellos alcanzaron posteriormente altos puestos en su administración pública, como fue el caso del expresidente, hoy fallecido, François Mitterrand, puntualmente acusado por estos hechos. Es más, hace no muchos años, producto de unas declaraciones periodísticas, el general francés Ossaracés, miembro de la Legión de Honor de ese país, reivindicó los métodos usados por su nación en la guerra de Argelia. El gobierno francés aparentó estar escandalizado y llevó al citado general a juicio. Finalizado el mismo, en diciembre de 2004, la Sala de Casación francesa dictaminó básicamente que los cargos impuestos contra el militar habían sido amnistiados y que Francia había adherido a los tratados internacionales que tipificaban la lesa humanidad con posterioridad a los hechos, por lo que de ser estos aplicados se violaría el principio de irretroactividad. Se debe dejar constancia que, a pesar de que Francia ingresó a las Naciones Unidas con anterioridad a nuestro país, no aplicó ninguna justicia consuetudinaria con motivo de su ingreso, como sí lo hizo la Corte Argentina. Por no ser aplicable, según la justicia francesa, el derecho consuetudinario a causas penales. El segundo ejemplo francés se refiere a la ciudadana francesa Florence Cassé, que fue condenada recientemente por secuestro por un tribunal de México. Desde ese entonces, Francia viene ejerciendo presiones económicas y políticas, así como protestas, pidiendo la revisión del proceso o el traslado de la inculpada a Francia al tratarse de un caso humanitario. El tercer ejemplo francés, quizás el caso más notable, sea el del hundimiento por usos tácticos de ese país del buque Rainbow Warrior, perteneciente a la organización Greenpeace, y que trataba de obstaculizar las pruebas nucleares realizadas por el país galo en el atolón de Mururoa. La acción se desarrolló en el puerto de Auckland, Nueva Zelanda,
país que no se encontraba en guerra ni en ningún otro tipo de conflicto armado con Francia. Esta potencia colonial inicialmente negó los hechos, explicando que Francia no actúa de esa manera. Sin embargo, ese mismo día, dos de sus militares, el mayor Alain Meffart y la capitán Dominique Prieur, fueron localizados y arrestados en Nueva Zelanda por la policía de ese país, al ser considerados participantes de la voladura. Y el juez, con jurisdicción en los hechos, solicitó al país europeo la extradición de los restantes autores del hecho. Ante esta nueva situación, el propio presidente François Mitterrand, ya acusado de este último, como vimos anteriormente, por torturas y desapariciones durante la guerra de Argelia, y posteriormente el primer ministro francés, Laurent Fabius, prometieron castigo para el resto de los implicados. Sin embargo, unos días después, Fabius reconoció que militares franceses habían sido autores del hundimiento, pero que al haber actuado bajo órdenes superiores, no serían, por lo tanto, ni juzgados ni extraditados. Otro de los implicados, el ya mencionado Alain Meffart, fue nombrado por el mismo ministro como su ayudante. En resumen, Francia, que tiene el atrevimiento de pedir la extradición a su país de un militar argentino para ser juzgado por hechos supuestamente ocurridos en nuestro país, es el mismo que le niega a Nueva Zelanda la extradición de sus militares para ser juzgado por un hecho ocurrido en el país insular, aduciendo que eran militares que cumplían órdenes. España también ha evidenciado esta manifiesta parcialidad, reflejada en el caso del juez español Baltasar Garzón. Él mismo se encuentra imputado, por disposición del Tribunal Supremo de España, por la comisión de los delitos de prevaricato y cohecho, y ha sido suspendido para ejercer su cargo por el Consejo General del Poder Judicial de esa nación. El cargo por prevaricato que soporta es por pretender investigar presuntos delitos de lesa humanidad relacionados con la Guerra Civil Española, expresamente incluidos en una ley de amnistía. Por supuesto que la justicia española le permitió al referido juez perpetrar todas las ilegales actuaciones que obró sobre militares de nuestro país, a causa de nuestra guerra contra el terrorismo, incluyendo pedidos de extradición. Pero cuando quiso hacer lo mismo con sus nacionales, fue suspendido rápidamente. Para no ser menos, Italia, que también, como las naciones mencionadas anteriormente, solicitó la extradición de militares argentinos por la mencionada justicia universal, se encontró con el caso del teniente coronel argentino Carlos Malato. Él mismo, encontrándose en ese país, recibió la noticia de que un juez federal de San Juan, Argentina, había pedido su captura nacional e internacional por delitos de lesa humanidad, a causa de supuestos hechos cometidos en el año 1976 en esa provincia. Ante ello, el citado oficial se presentó ante los carabineros italianos, manifestando que se enteró que solicitaban su captura internacional y que se presentaba derecho en esa policía. Llevado ante un juez italiano, el militar argentino declaró durante 1 hora y media. Finalizado ello, el juez de inmediato lo dejó en libertad, pudiendo circular libremente por Italia, y ordenó levantar el pedido internacional de captura. Claro, el detalle que hizo que el teniente coronel Malato recuperara su libertad fue que el mismo ciudadano italiano, o sea, repito, el mismo ciudadano italiano, a diferencia del resto de los militares argentinos, por lo que el país peninsular pidió su extradición por hechos manifiestamente similares. Como hemos visto en todos los casos narrados, la justicia universal se aplica únicamente sobre ciudadanos de países inferiores. El ilegítimo querellante Jansson criticó
duramente la actuación del ejército francés y estadounidense en varias oportunidades. El mismo abogado afirmó que nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, en la guerra contra el terrorismo, aprendieron de esos ejércitos y usaron, según él, los mismos métodos nefastos usados por ellos en Argelia y Vietnam. Se debe dejar constancia, paradójicamente, que los cursos de aprendizaje nombrados fueron hechos durante la presidencia constitucional del doctor Arturo Illia, es decir, durante un gobierno democrático. Sin embargo, increíblemente, el mismo Jeanson reivindicó las persecuciones disfrazadas de juicio que estamos sufriendo actualmente de esas naciones, que fueron denostadas por él anteriormente por sus conductas colonialistas. Pero lo más asombroso y penoso de todo es cuando aseveró que estos falsos juicios son una deuda que nuestro país tenía con las citadas potencias colonialistas, autoras, como ya hemos relatado, de muchos hechos aberrantes a lo largo de sus historias. También Jeanson llegó a la soberbia de pretender representar el pensamiento de toda la humanidad, al expresar que teníamos una deuda con la comunidad internacional y que habíamos recibido una condena de ella. De hecho, todo esto no debe sorprendernos, ya que la mayoría de los terroristas, al ser combatidos después de cometer sus tropelías, iban a buscar refugio a las potencias imperialistas, a las que ellos tanto criticaban, llegando increíblemente a ser auspiciados por la Asamblea Francesa, esa nación colonialista tan denostada por la ilegítima querella, llegando inclusive a cobrar por sus declaraciones. Por el contrario, la mayoría de los soldados, gendarmes, prefectos, policías, penitenciarios y civiles perseguidos políticamente se quedaron en el país. Se podrá decir que no se refugiaron en el extranjero, porque no se nos iba a aceptar como a los terroristas. Pero este argumento no hace más que corroborar todo lo que estoy afirmando sobre los intereses comunes entre el terrorismo argentino, sus allegados y algunas potencias coloniales. Es más, se puede aseverar que los grupos de persecución y venganza o son ingenuos instrumentos útiles del colonialismo extranjero, o lo que es peor, son cómplices del mismo. Como conclusión del colonialismo judicial, se puede afirmar que los países exitosos no tienen una posición fundacional, infantil, voluntaria y subordinada a los intereses de otras potencias. Estos países superan los incidentes anteriores que han sufrido en su historia para buscar un futuro mejor en busca del bien común. ¿Podemos pasar a la lámina 2, por favor? A la 3 sería. Falsa legalidad de los juicios. Sí, está perfecto. Estos juicios son manifiestamente ilegales por varias causas, entre las que se cuentan las que explicaremos a continuación. Justicia militar. En una causa sobre temas médicos, no deja de nombrarse un médico como perito del tribunal. Igual criterio se mantiene en cualquier juicio que incluya temas técnicos que sobrepasen los conocimientos del tribunal correspondiente. En el caso particular de hechos militares, que están caracterizados por reglas particulares de conducta, disciplina, lealtad hacia el subalterno y posible riesgo de vida, esto se soluciona por medio de la justicia militar, que, como ya he dicho anteriormente, es el organismo legítimo, capacitado y con experiencia para aplicar justicia en estos hechos.
Además, en este caso particular, también quedó en evidencia el desconocimiento de este tribunal especial sobre temas militares, al tener la ilegítima querella que dar una larga y frecuentemente equivocada exposición sobre la organización administrativa y operativa de la Armada Argentina y sus cadenas de comando, elemento vital para entender los pretendidos hechos. También hizo quedar en evidencia la necesidad de un tribunal militar, la interpretación errónea que tiene la ilegítima querella sobre cuál era la motivación de un militar para cumplir órdenes, subordinándola a motivos interesados o perversos, como la búsqueda de prestigio, el logro de un ascenso o el sadismo, a pesar que yo aclaré expresamente en mi manifiesto inicial cuál era esa real motivación. Esto demuestra una vez más, aparte de su animadversión por lo militar, la ignorancia casi oscurantista de la ilegítima querella sobre este tema. En efecto, la ilegítima querella, para tratar la cuestión, se refiere a lo que ella define como autores de escritorio. Acerca de este último término coincido con el mismo. Los autores referidos por la nombrada ilegítima querella son de escritorio, no teniendo ellos la menor idea de lo que es, cómo y por qué funciona en la vida real una institución militar. Quizás esos indignos valores relatados por la ilegítima querella se apliquen a las corporaciones a las que sirve la misma. Si la ilegítima querella desea saber realmente los valores que mueven a un militar a cumplir órdenes, la invito a que lea mi manifiesto inicial, donde el tema está tratado adecuadamente. Sí tiene razón la ilegítima querellante Barsky, cuando dijo que en situaciones de guerra la disciplina se profundiza. En ese acto, la abogada reconoció que los hechos de los cuales se habla aquí fueron una guerra, e igualmente reconoció la obediencia debida, sobre todo en las situaciones de guerra referidas por la ya nombrada Barsky. Al respecto, el nuevo Código de Justicia Militar, muy aclamado por ciertos sectores, algunos de los cuales se autodenominan humanistas, le traspasa al subordinado las responsabilidades por las consecuencias del cumplimiento de la orden. Esta responsabilidad, que antes descansaba únicamente en el superior, actualmente, violando el principio de jerarquía y configurando un precepto de características inmorales, descansa en el subalterno. Esto en una situación de guerra es completamente utópico. El subordinado no tiene ni la capacidad, ni los medios, ni el tiempo, ni la tranquilidad necesaria en esos momentos límites para el adecuado análisis de la orden, pudiendo ser además una excusa para no cumplirla, dado el lógico temor que le impone la situación. Es decir, no tiene nada de humanitario. Si algún día las Fuerzas Armadas argentinas se encuentran en una situación bélica, este nuevo código será completamente ineficaz y perjudicial para la defensa de nuestra nación. Todo este desconocimiento técnico sobre la organización y el valor de las órdenes en un ámbito militar, expuestos por la ilegítima querella, son una evidencia más, como ya he dicho anteriormente, de que tendríamos que ser juzgados por un tribunal militar, por ser el único capacitado para estas situaciones de guerra. Ahora bien, en el caso de este tribunal especial, ni siquiera tuvo el cuidado de nombrar un perito militar del tribunal para tratar de disimular su ilegitimidad e incapacidad. Contradicciones y falsedades de las ilegítimas querellas. En sus alegatos, así como en las réplicas, las ilegítimas querellas se han preocupado más por sostener la legalidad de estos simulacros de juicio y la validez de los falsos testigos, disfrazados bajo el eufemismo de testigos necesarios, que en los hechos fácticos que pudieran existir. Es más, en el comienzo de su réplica, Ubiña manifiesta que lo único que se debería estar discutiendo en este acto son las pruebas y las responsabilidades,
siendo el primero en no cumplirlo durante su exposición. Esto se explica, al saber la ilegítima querella, que la condena de los imputados en este falso juicio se encuentra escrita antes de empezar el mismo, pero igualmente conoce la citada querella que en el futuro, cuando vuelvan a las instituciones republicanas, les va a ser imposible sostener la legalidad de estas parodias. También declaró Ubiña que el tratamiento de la defensa sobre la legalidad de estos juicios no tenía sentido, porque ese tema ya había sido dilucidado por la Corte de Justicia. Lo que no puede ignorar el ilegítimo fiscal es que en su momento la Corte Suprema de Justicia ya había resuelto acerca de la constitucionalidad de las leyes de obediencia y punto final. Sin embargo, los grupos de persecución y venganza efectuaron permanentemente recursos ante la Corte, siempre con resultados negativos, hasta que las nuevas circunstancias políticas que padece nuestro país revirtieron esa sabia resolución de la antigua Corte. En el futuro, cuando la justicia vuelva a nuestra nación, algunas de estas innecesarias presentaciones, según el ilegítimo fiscal, serán la base para declarar la ilegitimidad de todos estos falsos juicios. Contradictoriamente, en otra parte de su alegato, la ilegítima querella reconoció abiertamente que las llamadas leyes de obediencia debida y punto final eran constitucionales, por lo cual no se entiende que hayan continuado promoviendo las acusaciones, cabiendo inclusive una condena a los responsables. En lo que se equivoca la ilegítima querella es cuando asevera, sabiendo que no es cierto, que estos juicios son penales, no políticos, y los jueces son apropiados y se ajustan a derecho. De hecho, la ilegítima querella también reconoció que la legislación nunca se adaptó en el momento de los supuestos hechos al juzgamiento, según ella, de estos crímenes, con lo cual está reconociendo la retroactividad de estos actos. Realmente, estos son jueces especiales y aplican leyes retroactivas, como reconoció inadvertidamente la propia ilegítima querella. Reafirmando el párrafo anterior, la ilegítima querella ha dicho asimismo que no somos delincuentes comunes. Inadvertidamente ha reconocido que no somos delincuentes comunes. Inadvertidamente ha reconocido que no somos delincuentes, porque según nuestra Constitución no hay otra clase de delincuentes que los comunes. La ilegítima querella hace referencia permanentemente a las supuestas investigaciones de Uki Goñi, como si fuera una opinión seria e indiscutible. Sin embargo, en un libro escrito por él mismo sobre mi persona, adolece de una multitud de datos incorrectos, hasta en referencias tan fáciles de averiguar como mi lugar y fecha de nacimiento. Es ridículo y malicioso otorgarle la calidad de experto a Uki Goñi. Sencillamente, sus escritos no son creíbles y son tendenciosos. Una de las dudas que me surgen es con respecto a los cadáveres encontrados en el cementerio de General Lavalle. Los terroristas y sus cómplices hablan permanentemente de los miles de desaparecidos. Sin embargo, encontraron por casualidad en el citado cementerio justamente los cuerpos que necesitaban para esta parodia de juicio. Con respecto a los ya nombrados cuerpos encontrados, me surge otra inquietud. ¿Cuál es el motivo del misterio que rodeó los exámenes de los cadáveres encontrados en el nombrado cementerio? Si están tan seguros que el irregular examen de ADN que se les hizo y que no cumplió las formalidades legales es técnicamente correcto, como lo han afirmado hasta el cansancio en repetidas oportunidades las ilegítimas querellas, ¿por qué no se efectúa de nuevo,
con todas las formalidades que prevé la ley, entre ellas la de los peritos de parte, con lo que se despejaría cualquiera de las lógicas dudas que actualmente existen sobre los nombrados exámenes. A todo lo anterior, se suma que el organismo técnico que hizo el examen, el Banco Nacional de Datos Genéticos, no es un organismo imparcial que dependa de la Corte, sino del Poder Ejecutivo. Este es el mismo poder que actúa como parte, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, y que su titular, la presidenta Kirchner, ha manifestado públicamente y en reiteradas oportunidades su animosidad hacia nosotros, así como sus intenciones de que continuemos privados ilegítimamente de nuestra libertad por tiempo indeterminado. Me gustaría saber si en el conocido caso Noble Herrera, de haberse hecho las pericias sin peritos de parte, las mismas hubieran dado negativo. Con respecto al genocidio, son increíbles las disquisiciones, por lo rebuscadas, de los argumentos presentados por un abogado de la ilegítima querella. Él mismo dice que si no se aceptan sus preceptos al respecto, tampoco tendríamos que estar sentados acá por los otros delitos de los que falsamente nos acusan. En eso tiene razón el abogado. No tendríamos que estar sentados acá, tendríamos que estar en libertad. La ilegítima querella expuso el respeto que debe tener el Poder Judicial por la división de poderes, pero por el contrario, no demandó la necesaria separación de poderes en la indisimulable y grosera intromisión del Poder Ejecutivo sobre la justicia, en especial sobre sus propias causas de corrupción, así como las causas surgidas a consecuencia de la guerra contra el terrorismo. Como ya lo hemos manifestado anteriormente, la propia Presidente ha hecho en forma abierta y amenazante declaraciones sobre la justicia que debíamos recibir, las excarcelaciones que no debíamos tener y las penas que se nos debían aplicar, violando claramente el artículo 109 de la Constitución Nacional que dice: en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Testigos necesarios o falsos testigos. He escuchado atónito en esta sala que ser testigo necesario es un privilegio. El ser testigo necesario no es un privilegio. Es simplemente el eufemismo utilizado para tratar de encubrir un falso testigo. Por ese motivo es que a la ilegítima querella le molesta el ataque sobre los mismos, dada la hipocresía y debilidad de sus testimonios. Este mecanismo del testigo necesario fue inventado por la Cámara Federal de Buenos Aires, convertida de hecho en un tribunal especial, en el ilegal juicio a los comandantes efectuado durante los años 1984 y 1985. El engendro de los testigos necesarios ha generado un inmenso plan sistemático de falsas declaraciones. Estas declaraciones hacían referencia a hechos que no padecieron los citados testigos, a fin de obtener prestigio personal, relatando una resistencia heroica que nunca existió, obteniendo inclusive reparaciones económicas que no le correspondían. Todo esto fue realizado a través de una complicada coordinación y en un perverso contubernio entre los falsos testigos, la ilegítima querella y algunos órganos del Poder Ejecutivo abocados a la persecución de las personas que combatieron el terrorismo. Esta es la única explicación de la uniformidad para declarar y de la memoria de los falsos testigos, que sorprendentemente mejora con el paso del tiempo. Es sabido que los testigos necesarios reciben emolumentos y van a clase para aprender y coordinar sus falsas declaraciones, siendo por lo tanto más apropiado llamarlas actuaciones, apañadas por la impunidad de que gozan actualmente y configurándose de hecho en un increíble y repulsivo derecho a la mentira que los mismos poseen. Tanto es así que frecuentemente la ilegítima Fiscalía llamó a los falsos testigos por su nombre propio, demostrando así el contubernio ya relatado.
De hecho, se han registrado casos de testigos necesarios en Mar del Plata, Necochea y Chaco, que se desdijeron y declararon que funcionarios gubernamentales les habían ofrecido dinero para declarar y les prometieron futuras indemnizaciones. Obviamente, los tribunales especiales involucrados no tomaron ninguna medida ante estas gravísimas denuncias.